Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigos autodidactas? Bienvenidos. Estamos aquí con Robert Cantabriado, amigo de tiempo, que manteníamos conversaciones sobre inversión, sobre finanzas, sobre macro, sobre economía, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Y estamos aquí esta mañana para echar un café, para que nos enseñe su web, que también es muy interesante. Y bueno, mejor que yo te podrías presentar tú para quien no te conozca, Robert. Buenos días, Nico. Gracias por invitarme y nada, la verdad que tenía ganas de echar una buena charleta contigo que hacía ya tiempo. Y nada, bueno, para los que no me conozcáis, soy Cantabriado en Twitter, me llamo Roberto, Robert, me soléis llamar. Y nada, me gusta mucho la inversión medio a largo plazo y bueno, intentar buscar cualquier tipo de sistema que sea más que eficaz, eficiente. O sea, buscar con los menores recursos posibles el mayor rendimiento posible, siempre con riesgo contenido y gestionando el capital y riesgo. Esa es un poquito la dinámica. Empecé allá por el 99, 2000, 2001 con unas terras y luego ya sí que me he puesto en serie a partir del 2013 con el tema de la inversión, ¿no? Bueno, pues después de probar muchas cosas, como nos habrá pasado a todos, pues te vas dando cuenta de pues un poquito hacia dónde se mueve, por dónde se mueve el dinero inteligente que llamamos, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo soy eso, soy vamos a decir, un sabueso de olfateo, intento olfatear, seguir el rastro del dinero inteligente. Y ahora ya, pues bueno, os puedo enseñar cómo se puede cribar y se puede dirimir entre pues el dinero, vamos a decir, más superfluo y el que realmente apunta vamos a decir, con una cierta, entre comillas, malicia, ¿no? Porque hay que ir con intención. Ujú. Bien, Robert. Bueno, dentro de la inversión hay muchas formas de acercarse a la inversión. Eh, en mi opinión, no hay, digamos, mejores y peores formas, sino que cada uno, pienso yo, debería crearse su forma de invertir, su propio sistema de inversión, que esté acorde un poco con su forma de ser, con su forma de pensar, con la que se sienta cómodo. ¿Nos podrías así comentar brevemente un poco cuál es tu enfoque, cuál es tu forma de enfocar o de acercarte a la inversión? Bien, a ver, sí, por supuesto, cualquier estrategia que esté bien gestionada en cuanto a riesgo y cantidades, está claro, y marcos temporales pueden ser bien diferentes. Pero bueno, al final es lo que te comento. La eficiencia para mí es un concepto muy importante. Entonces, por eso me dirijo más al medio largo plazo, porque es donde menos recursos y menos tiempo tengo que invertir. Eso no quiere decir que en un momento dado se pueda hacer una especulación o inversión de corto plazo, pero ya te obliga a estar más delante de las pantallas. Ya no, yo igual hago un seguimiento como temprano semanal o a veces bisemanal. O sea, yo no estoy todos los días de lunes a viernes mirando las pantallas. Es más, hay a veces que como ahora, que no estoy invertido, que pueden pasar meses y meses y yo no me entero de lo que está pasando en los mercados. No me entero, a ver, si sé cuánto más o menos cotiza el SP 500, si sé que pues, puede estar sucediendo una serie de eventos, pero no estoy ahí dejándome un poco la vista, ¿no?, en las pantallas. Entonces, bueno, luego cada uno ya tiene su perfil, ¿no? Pues como el calzado de una persona. Hay gente que le sienta mejor o le va mejor unas deportivas y hay gente que le va mejor un zapato de toda la vida. Pues bueno, cada uno tiene que buscar, como digo yo, su zapato. Pero en ciertos, vamos a decir, cueros, en ciertas telas, es menos difícil. Siempre es muy difícil, pero es menos difícil. Ujú. Ese es un poquito el enfoque. No sé si ese es un poquito, a lo que te quería referir. Bien, sí. Bueno, en definitiva, ¿cuál es tu forma de trabajar el mercado? Hay, bueno, desde el análisis técnico, Uh -huh. con el análisis fundamental, con la macro, con la amplitud de mercado y dentro de todas estas posibilidades y muchas más, pues también hay gente que mezcla, digamos, macro con técnico, con fundamental, en fin, cada uno se hace su propio sistema con el que está más cómodo y tiene una forma de afrontar o acercarse al mercado, ¿no? Yo pienso personalmente que, bueno, yo personalmente intento aplicar aquello que, bajo mi punto de vista, tiene sentido, a lo que le veo sentido y tiene explicación, que a lo mejor para otras personas no pueden tenerlo, pero
mi experiencia y mi día a día con la gente que he hablado, pues bueno, al final me ha demostrado, me parece a mí que tiene sentido tener en cuenta ciertas variables o ciertos parámetros, ¿no? Entonces eso, me refería un poco, tú para invertir, eh, ¿qué tienes en cuenta? ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué te acerca? Vale, sí, bien. Vamos a especificar un poquito más. Nada es excluyente para mí, todo es complementario. Yo reconozco que no uso fundamentales, pero no uso fundamentales no porque no sea válido, puede ser perfectamente válido, simplemente porque yo reconozco que, bueno, en casi todo tengo poca idea, pero en fundamentales muchísima menos. Entonces, no es algo que, a no ser que me formara y a no ser que pudiera de alguna forma cuantificarlo o testearlo, es algo que con, vamos a decir, la formación y el conocimiento que tengo ahora no realmente va a añadir más peso todavía a mis decisiones, ¿no? Pero bueno, sí está bien saber pues, el balance, los flujos de capital, obviamente, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, pues, a ver, ¿qué pasa con las cuentas de las empresas? Bueno, pues que ya hemos visto a veces lo que pasa con las cuentas de las empresas, ¿no? Pues que a veces resulta que no son todo lo fidedignas que deberían ser. Hemos visto ejemplos como, bueno, pues eso, como Pescanova y un montón de ejemplos que podemos dar de mercado español que las cuentas luego no fueron lo que tenían que haber sido. O sea, estaban, vamos a decir, demasiado hinchadas, demasiado inflamadas, ¿no? Total, Sin embargo, totalmente. para mí el precio, la cotización, aunque ahora lo estamos viendo, tampoco es real, porque las cotizaciones de muchas empresas no son acordes al valor, y eso lo sabrás tú mejor que yo, que no controlo el tema de fundamentales. Pero el precio al final son expectativas. Entonces, a veces te hace más daño una noticia que igual no es cierta, igual eso no está sucediendo, o no está sucediendo de esa forma, y te hace mucho más daño una expectativa negativa o una noticia negativa que el número en sí mismo, ¿no? Entonces, al final, la expectativa está, vamos a decir, reflejada en el precio. Entonces, al estar reflejada en el precio, yo puedo ver, tanto si es una manipulación como si es algo real que va mal en la empresa, yo puedo ver esa expectativa, puedo ver. A ver no puedo ver el futuro, nadie puede, ¿no? Pero me refiero que puedes ir parametrizando y probabilizando con estadística y matemáticas unos posibles movimientos. Y no por el hecho de ganar dinero en sí mismo, sino por cubrir el riesgo que puedas tener a la hora de hacer una inversión, una estrategia en esa empresa. Sí. ¿Cuál es mi metodología? Mi metodología es tendencial. Hay gente que, bueno, yo uso Weinstein, pero que es que al final Weinstein es una cosa más, es un sistema más, es una metodología más, pero es que al final todo se enlaza en tendencia. Es que al final vamos a buscar valores, es que ni siquiera te hace falta una media realmente, porque una media también es un apoyo. Una media lo único que te está confirmando es que estás en una sucesión de mínimos y máximos crecientes. Entonces, la media lo que hace es confirmarte que estás en una sucesión de máximos y mínimos crecientes relevantes. Porque si no hubiera esa sucesión de máximos y mínimos crecientes, la media no sería ascendente. Por lo tanto, la media en sí misma es un apoyo. Sí, permíteme un poco que te haga un comentario. Sí, sí. Llevas mucha razón y yo creo que la gente, los fundamentales a corto plazo, bajo mi punto de vista, no determina la evolución de las acciones, entre otras cosas porque la contabilidad de una empresa, y esto lo decía Pablo, ¿cómo se llama? No recuerdo bien ahora el apellido, una persona que tiene una aportación bastante interesante en el IS, es una, digamos que la contabilidad de una empresa es una de las posibles historias de una empresa. Es decir, la contabilidad se puede, digamos, manipular, entre comillas, a corto plazo. A largo plazo sí que es mucho más complicado. Pero a corto plazo una cuenta de resultados podría dar esa, pero podría dar otra y ser igualmente válida. Por lo tanto, los fundamentales a corto plazo hay que seguirlo o hay que cogerlos con pinza. Y ciertamente sí que es a largo plazo donde es mucho más difícil de manipular, ¿no? Tú puedes manipular las cuentas un trimestre o un año o 2 años, pero más allá ya es complicado. O sea, de alguna forma sale a la luz la realidad, ¿no? En la forma de acercarnos al mercado, y nosotros tenemos a veces conversaciones, de vez en cuando charlamos y tal, yo creo que coincidimos mucho en la parte de amplitud y la parte de macro, que, bueno, sin ser una bola de cristal, porque en esto de los mercados todo es imprevisible y todo está abierto, ¿no?
pero a mí me gusta tenerlo en cuenta no para, digamos, sentar cátedra, pero sí para saber en qué momento del mercado podemos estar y si correr más riesgos o correr menos en lo que se refiere a la macro. Y en cuanto a la amplitud de mercado, que yo la entiendo como la salud del mercado, digamos como si el movimiento de las acciones en general pues es tan sano o va en la misma dirección que el mercado o los índices en general, ¿no? De alguna forma ver si hay algo que chirría o si el movimiento que se está produciendo es algo sano. Y yo creo que tu sistema, corrígeme si me equivoco, se basa un poquito en macro y mucho en amplitud de mercado. Y ahí has nombrado a Weinstein, que, bueno, yo me leí uno de sus libros y a mí fue uno de los libros que me gustó y me hizo un cambio ese chip de, digamos, incorporar algo a tu sistema. Eh, no sé si estoy equivocado o No, estás vas de bien acuerdo. encaminado porque, por ejemplo, ahora se están sucediendo todas las semanas, pero sí, vamos, pero todas las semanas me están saliendo 50 señales Western puras de decir, vaya pedazo de aparatos que hay aquí para meterle capital, ¿no? Pero claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema no es solo una serie de parámetros muy concretos. Es que dentro vamos a decir, de un encaje, de una estrategia, hay que tener una flexibilidad, sin llegar al caos, obviamente. Tienes que buscar el equilibrio, ¿no? Porque si te flexibilizas demasiado, puedes llegar a ser caótico. Pero sí hay que ser un poco flexible. O sea, me explico. En este caso, para mí, para mí, el todo es la tendencia. Todo gira alrededor de la tendencia. Pero la tendencia tiene que estar dentro de una salud, de una sanidad en la economía, de una salubridad. No puedes obviar eso. O sea, si los momentos actuales son de excesiva deuda, de tipos de interés cero y de una serie de cosas que te están diciendo que chirrían, ¿no? Como decirte, va a haber crecimiento, vamos a subir no sé cuánto por ciento, un 6, un 7, un 6,5, pero no va a haber inflación. Es que eso no, o sea, matemáticamente es imposible, perdóname, imposible hasta el conocimiento de matemáticas que tenemos. Si hay crecimiento, es que necesariamente va a haber inflación. Es que debe haberla. Es que, entonces, si me estás diciendo que vas a subir un 6%, un 7%, no puedes decirme que vamos a seguir con una inflación de un 1,5. Aparte que tú y yo ya sabemos cómo se tarifica el IPC, que hay muchas cosas inflacionarias que no están metidas en la medición, ¿no? Sí. Entonces, claro, ante esas circunstancias, ¿yo qué es lo que hago? Por supuesto que me están saliendo señales, por supuesto que puede haber buenas oportunidades, por supuesto que pueden ser muy aprovechables si el señor Biden y la señora Lagarde siguen metiéndole dinamita a la masa monetaria, metiéndole más masa monetaria, claro que sí, pero yo ya estoy evaluando que hay unos riesgos que para mí no compensan, no me compensa. Entonces, el sistema no se reduce únicamente a una tendencia, a un Western o a un sistema rotacional de momento. Se ciña primero a saber dónde estás, en qué bosque estás. ¿Te has metido en un peral? ¿Te has metido en un manzano? ¿Te has metido en un pinar? ¿Dónde estás? Vale, vamos a ver dónde estás. Y en el momento que sabemos dónde estamos, entonces ya vamos a Western, a un sistema rotacional o a un tendencial. Ese bosque o ese gran paraguas, por decirlo de una forma, es eso, es lo que tú comentas. Es saber cómo está el mundo. No es solo la economía, es saber cómo está el mundo. ¿Vale? Porque el dinero... Perdona que te interrumpa, y con esto no queremos decir que esto se vaya a caer ni mañana ni pasado, ni No. dentro de un año. Pero bueno, sí, como tú decías, la historia nos dice, y parece que se repite una y otra vez, la historia nos dice bueno, que hay una serie de datos que te alertan de que bueno, que pueden venir curvas. Lo que pasa que ciertamente esto ocurrirá cuando las manos que manejan el mercado, cuando los bancos centrales, pues decidan que ya no pueden aguantar más o quieran hacerlo, ¿no? Pero bueno, aclarar que con esto no queremos decir bueno, que esto se pueda caer mañana, pero bueno, sí que hay señales de peligro y bueno, pues en ese sentido es donde tenemos que tener en cuenta todo esto, hombre, para digamos, estar alerta y gestionar el riesgo, perdón, porque al final yo creo que somos gestores de riesgo, quizás eso es lo más importante que hay en inversión, gestionar el riesgo. Debe ser lo primero y lo segundo, ¿no? Perdona que te he interrumpido Sí, para no hacer pasa nada, ese... está bien porque yo a veces pues me disperso un poco y se me pueden pasar
cosas relevantes. A ver, por supuesto, nadie sabe, ya lo he dicho antes, nadie sabe el futuro. El futuro es incierto y también es bonito, ¿no? No saberlo, porque te obliga a adaptarte y a aprender y a flexibilizarte. Es una de las cosas que me gusta de este mundo, ¿no? Al final no gana el más fuerte, gana el más adaptable. Eso hay que tenerlo bien claro. Y tú puedes permitirte ser un operador mediocre, pero lo que nunca, nunca puedes permitirte es ser un mal gestor. Malos gestores con buen olfato hay un montón en el cementerio, pero al revés, operadores con no mucho olfato y buena gestión, de esos no he visto muchos en el cementerio todavía, financiero. Entonces, bueno, yo creo que eso también es una reflexión que os dejo para que lo tengáis en cuenta. Bien. Entonces, bueno, ¿puede seguir la cosa adelante? Pues sí, puede subir. El señor Biden y Lagarde pueden seguir, y Yellen pueden seguir ahí, pues eso, inventándose el dinero todo el tiempo que quieran. Pero aquí la cuestión no es esa. Es que es una pregunta muy recurrente que me hace la gente. Oye, Robert, ¿cuánto va a subir esto? ¿O qué puede pasar con esto? Es que esa no es la pregunta correcta, Nico. La pregunta correcta es ¿cuánto estás dispuesto a perder? A partir de ahí se difuminan todos los miedos. A partir de ahí empiezas a ver entre esta selva, vamos a decir, esta maraña a veces de caos, empiezas a ver un poquito cómo funciona. Tú trazas el riesgo, ves qué disponibilidad de pérdida tienes y luego ya decides. Sí, al final tú eres un trabajador y el mercado es el jefe. Entonces, el mercado siempre te va a preguntar, ¿a ti te va a gustar una acción, una empresa, un valor, un activo por el motivo que sea? Bien por fundamentales, bien por técnico, bien por Western, bien por fuerza relativa, por lo que fuera. Y el mercado te va a preguntar, en esta partida, bajo este marco temporal, en esta partida, bueno, partida no me gusta mucho ese término, ¿no? Pero vamos a decir, en esta circunstancia, en esta estrategia, este movimiento en concreto, te pido que me dejes encima del mostrador 50, 60, 70, 80 euros o $90. Y ahí es cuando tú tienes que... No se trata de si va a subir o va a bajar, se trata de si tú estás dispuesto a poner un aval de 90 euros, dólares encima del mostrador. Si estás dispuesto, si no titubeas y tu respuesta es firme y rotunda, es un sí, adelante, para adentro. Si tardas en responder el sí, esa no es tu empresa, ni tu acción, ni tu activo. No puede haber titubeos. En el momento que evalúas el riesgo y lo aceptas, es para adentro, pero no hay 99,99, es 100%. Porque es que luego viene las dudas, luego empieza nuestro sistema emocional a jugar muy malas pasadas. Entonces, la psicología, que es fundamental, que quizás es lo menos importante cuando nos acercamos a esto de la inversión, lo de la psicología nos parece como, esto... Y después te das cuenta de que yo diría que casi lo más importante, ¿no? El estar preparado y el conocer de antemano a qué te expones. Sí que quería hacer una pequeña aclaración. Yo creo que sí que a la hora, el sistema o la forma en la que te acerques al mercado o en la que inviertas, tu propio sistema, sí que si te acercas de una forma u otra, sí que puede tener una repercusión diferente a la hora de afrontarlo. A ver, me explico. Quiero decir, yo por ejemplo, que utilizo bastante, aparte de otras cosas, pero utilizo mucho los fundamentales o el análisis cualitativo de las empresas. Claro, yo tengo ahora mismo... Te podría decir que estoy en un 48% de liquidez aproximadamente, pero sigo bastante invertido en el mercado también. Y dentro de esas inversiones, y esto es algo personal, no es una opinión, hay inversiones que yo sé que son de riesgo y que sé por debajo de ciertos precios que voy a vender, que no quiero tenerlas si esto se complica, pero luego hay inversiones que las voy a mantener aunque se caigan los mercados, y las voy a mantener porque creo que son buenas empresas que dentro de 10 años van a seguir existiendo, que son empresas que están saneadas, que tienen un balance que puede soportar una crisis, y para mí, si el mercado cae un 20, un 30, un 40%, para mí sería una oportunidad de la leche de seguir comprando esas empresas. Entonces voy a ser muy feliz porque voy a poder comprar a precio muy barato. Entonces, en esas empresas hay que saber muy bien, ¿no? En cada caso, qué valores pueden tener un riesgo y, oye, que pueden después tirarse 10 años para volver a recuperar el precio que tenían previamente.
Pero creo que en lo que es la gestión del riesgo, parte es el ser consciente a lo que te expones y de antemano, pues saber lo que vas a hacer en función de lo que pase en el mercado. Y eso es importantísimo porque cuando pase, si no sabes de antemano lo que quieres hacer, te pones nervioso y terminas haciendo lo que no tienes que hacer en el momento equivocado. Y eso me parece a mí que es una lección una conclusión a la que yo llegué. Y en ese sentido, a mí el acercarme a los mercados en la forma fundamental me aporta, en mi opinión, que no sé si equivocada, eso, ¿no? Que yo hay empresas que si se cae el mercado para mí sería una alegría porque las voy a poder comprar muy baratas. Eso no quiere decir que no me equivoque, que me puedo equivocar. Sin embargo, hay otras que si yo veo que esto se empieza a poner feo, las voy a alargar rápidamente. Sé cuáles son y sé los niveles claves en los cuales pues me voy a deshacer de esas acciones. En fin, perdona por hacerte No, este a ver, comentario. equivocados, Nico, podemos estar todos. Y yo el primero. Es más, igual no viene una recesión. Igual no. Igual se tiran 20 años Sí. emitiendo deuda y recomprando bonos y rescatando empresas que no tienen valor. Todo es posible. Y más después de haber visto un petróleo en menos 34. O sea, no reniego absolutamente de nada. Pero obviamente tengo que poner orden a las ideas y a las estrategias. Y tengo que basarme en términos absolutos dentro de una flexibilidad. Precisamente si esto es tan difícil es porque queremos medir expectativas. Lo que no nos damos cuenta tanto si usamos un sistema matemático fundamental como un sistema matemático técnico, cuantitativo o lo que usemos. Lo que no nos damos cuenta es que al final estamos intentando pesar, como digo yo, pesar nubes. ¿Cuánto pesa una nube? Yo qué sé, dependerá de la humedad. No, hay cosas que no se pueden cuantificar de forma exacta, por mucho que te obsesiones. Entonces, y lo digo lo de obsesión porque he visto mucha gente que se está obsesionando y se obsesiona con intentar cuantificar todo al céntimo. Y el hormigón, cuando es demasiado rígido, acaba partiendo. O sea, se trata de que construyas un hormigón que tenga flexibilidad, ¿vale? Porque si no, al final todo se acaba desmoronando. Entonces, el tema de esto es que uses el sistema que uses, tienes que evaluar un poquito la circunstancia general. Esa es un poquito lo que yo veo. Pero bueno, al final es eso, son expectativas, Nico. Vale. Oye, Robert, ¿por qué no nos enseña un poquito la web que tienes? Vale. Que veamos, qué chulísima lo que haces. Vale, pues si me permites voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Vamos a darle aquí, compartir, y no sé si se verá ya. Sí, perfecto, por aquí lo tenemos ya. Vale, sí, la veis, ¿no? Supongo que la gente que lo esté viendo por YouTube pues tardará unos segundillos, pero bueno. Vale, sí que la veo. vale, de acuerdo. Pues nada, pues os muestro un poquitito la página, ¿no? Son sistemas tendenciales, siempre lo que trabajo. O sea, lo que busco siempre son cosas que, pues bueno, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Cosas que suben, que tienen una fuerza relativa, que rinden mejor que la media del mercado y que no tengan una volatilidad excesiva, precisamente por lo que comentamos, ¿no? A colación de lo que se me fue a mí ahí un poquito la olla, a colación de lo que comentabas, Nico, de mantener unos valores, está bien, por supuesto. Si yo he tenido una red eléctrica desde el año 99, año 2000, pero al final te das cuenta que si dejas valores fuertes que no van a quebrar, probablemente no van a quebrar y van a estar muchísimo tiempo funcionando bien. El tema de eso es que lo que, por muy bien diversificada que tengas la cartera y muy buenos valores que sean, si tienes no voy a decir quiebras, pero tienes dos recortes muy, muy grandes, lo que genera eso en la equity es una mayor volatilidad. Entonces, a mí no me preocupa tanto cuánto sube la equity, sino cuánta volatilidad genera. Entonces, un poquito es por eso, o sea, que no estoy en contra. Si yo soy el primero de mantener valores fuertes y dejarlos crecer, pero hasta un punto determinado. Bien uses fundamentales o bien uses técnico. Hay un momento en el que uno tiene que decir, ya vale, ya es suficiente. Y ya no por el daño económico que te hagan, sino por el daño emocional, que a veces es mucho más difícil recuperar el daño emocional. Bueno, no me enrollo, que se había quedado eso en el tintero. Y bueno, vamos a ver un poquito
Tengo dos robots. Tengo Pinbars y tengo sectores. Pinbars no es nada nuevo, ni esto ni esto. Esto está inventado desde hace muchísimas décadas, no lo he inventado yo. Estos son velas con cola inferior en semanal y lo que buscamos es incorporarnos a tendencia en un posible recorte. ¿De acuerdo? Digo posible recorte porque nunca lo sabes, el recorte, pero con unos patrones de velas semanales con cola inferior y volumen, pues puedes determinar unas buenas zonas de entrada en recorte. Y luego, por otro lado, tenemos sectores, que es lo mismo, mira fuerza sectorial y en vez de incorporarse en, vamos a decir, en recortes, pues busca incorporarse en superación de máximos. ¿Por qué hice Pinbars? Primero fue sectores, luego fue Pinbars. Bueno, inicialmente empezó todo hace 4 o 5 años como un simple buscador de tickers. Pero después de hacer sectores... Disculpa, Robert, sí. ¿puedes explicar así brevemente en una frase, cuando hablas de sector, a qué te refieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Buscas fuerza? ¿O esa fuerza en qué se basa? ¿O cómo determinas esa fuerza? Sí, la fuerza yo la determino, bueno, la determinamos, ¿no? Porque esto son sistemas que los sigue muchísima gente. No el mío en concreto, sino sistemas tendenciales. Lo que buscamos es una media de 30 semanas ascendente, un precio que esté por encima, a ser posible, un precio en cierre semanal que esté por encima de esa media ascendente, y luego un RSC Mansfield, que es un medidor de fuerza relativa. O sea, lo que hace este medidor es decirte si esa empresa o ese sector está más fuerte que la media del mercado. Como índice rector, usamos el SP500 para saber un poquito si esa empresa, al estar por encima de 0, está generando más fuerza relativa que el índice rector, en este caso SP500. Esa es un poco la dinámica. Uno busca recortes y el otro busca superaciones. No sé si ha quedado claro. Sí, sí. O sea, de alguna forma, pues con una serie de indicadores tú intentas detectar dónde, en base a esos indicadores, está entrando el dinero y eso se refleja en el precio. Eso es, correcto. Vale, pues vamos a acceder y así con unos gráficos yo creo que lo vamos a ver más claro, más rápido. Sí. Vale. Bien, a mí me gusta empezar por el final. ¿Por qué? Pues porque barro del market timing hacia ya el final, que es el robot. Entonces vamos a ir al market timing. Bueno, aquí lo tenemos. Ya veis que hay un montón de líneas. Bueno, os explico un poco. Estas son empresas sin cambios, no se ven porque es una medición que tengo yo, pero bueno, vamos a dejar lo que son nuevos máximos, nuevos mínimos, línea avance-descenso, cierre y media de 30. En este caso, esta es media de 200. Es el único gráfico diario que hay en la página web, porque el market timing lo medimos en diario en vez de semanal. Una media de 200, que vendría a ser, bueno, no exactamente, pero un equivalente a la media de 30 semanas. Y la línea avance-descenso lo que hace un poquito es desadulterar el SP500. Ya sabéis que el SP500 tenemos a Microsoft, que creo que pesa ya casi un 7%. O sea, que de las 500 empresas, un 7% es Microsoft. ¿Qué pasa? Pues que si Microsoft sube mucho, Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Pues que posiblemente estén subiendo esas 5 y realmente el mercado no esté saneado, ¿no? Pasa un poco como en el IBEX, que sube Santander, Telefónica y Iberdrola y Inditex y alguna más, y ya parece que todo lo que es el mercado español sube y realmente es que están subiendo 5, pero te arrastra todo el índice, ¿no? Entonces, para mí los índices en general son armas de manipulación masiva. No me gustan un pelo, porque suelen estar muy ponderados, ¿vale? No suelen ser iguales. Entonces, pues bueno, no me gusta. Entonces, la línea de avance-descenso, voy a hacer un poquito de zoom a esta última parte para que lo veamos. ¿Vale? Sí, ¿podría explicarnos la línea de avance-descenso? Sí, sí. No sé si lo has comentado, es al final una fórmula basada entre las acciones que suben y las acciones que bajan. Correcto. ¿No? Eso es. O sea, lo que hace es un diferencial entre las que suben y las que restan, o sea, un acumulado. Si supongamos que suben 3.000 y bajan 2.000, pues le suma un punto, le acumula un punto, ¿no? Entonces, de esa forma, todas las empresas valen 1. O sea, todas las empresas tienen el mismo peso. El mismo peso. Correcto. O sea, ves un poquito más. Esto se trata para ver si las subidas que está teniendo el índice van acompañadas de un gran número de empresas que componen ese mercado, ¿no? Entonces, sí. Tiene sentido en el sentido de que, bueno, si el índice está subiendo, sin embargo, la mayoría de las empresas no suben, bueno, pues eso es algo un poco contradictorio, ¿no? Nos puede claro, ¿qué sube? ¿El SP500 o sube Microsoft? Esa es la pregunta. Exactamente. Claro, porque dentro de un índice, para quien nos escuche, no todas las empresas pesan igual.
Sí, es Correcto. cierto que hay un índice que se llama Equal Weight, pesos Eso iguales, es, donde sí que todas las empresas pesan igual, pero en el índice normal, por ejemplo el SP500, las empresas pesan más las que tienen más capitalización, con lo cual cuando se mueven estas empresas, el índice sufre una mayor variación, lógicamente, ¿no? Por esa mayor ponderación. Correcto, Perdona. eso es. O sea, para que fuera, vamos a decir, más real la medida del índice, esas empresas, sobre todo las que están arriba, deberían rebalancearse de alguna forma, ¿no? Como se hacen con los indexados y demás. Porque de esta forma crecen cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez pesan más y al final, ¿qué es lo que pasa? Que te encuentras que el índice 500 de Estados Unidos lo van a terminar moviendo 3 empresas, Google, Google, Facebook, Apple y Microsoft. Ahora mismo son, creo que era, o los últimos números que miré de peso, creo que las 10 primeras, 10 o 11 primeras, pesaban el 25% de todo el índice. Para que os hagáis una idea. Y las 50 primeras, en cuanto a capitalización, creo que las 50 primeras pesaban casi el 50% de los 500 valores. O sea que, bueno, pues es muy notorio que aquí no nos está reflejando la realidad de un mercado tan amplio como el de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, y aunque el SP500 en vez de ser 500 empresas fueran 1000, estaríamos con el mismo problema, porque es que las que están arriba en el top 10 pesan muchísimo. Entonces, la línea avance descenso limpia eso. Ya veis que ahora mismo estos picos que veis por detrás verdes son las empresas que están marcando nuevos máximos anuales. Y las que están en rojo... Perdona, la línea base de descenso en el gráfico ese, ¿qué sería? ¿Lo verde? Sí. La línea avance descenso es la gris, ¿de acuerdo? ¿Veis? La gris. La media de 200 sesiones diarias es naranja. Luego tenemos en gris la línea avance descenso, en negro tenemos el SP500, en verde tenemos las empresas que están, el número de empresas que están en nuevos máximos y aquí en rojo el número de empresas que están en nuevos mínimos. ¿Cuándo uso los nuevos mínimos? ¿Cuántas empresas hay en nuevos mínimos? Cuando hay recortes, porque te puede dar una información un poquito avanzada de cuándo puede estar extinguiéndose ese impulso bajista. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que nos toca, en un poquito esta posible adulteración que hay en máximos. Para eso me fijo precisamente en las empresas que están en nuevos máximos. Bueno, para empezar ya veis que la línea avance descenso, que supuestamente, y digo supuestamente porque ahora os voy a enseñar una cosa que me ha llamado mucho la atención, está, vamos a decir, no está ponderada. Sin embargo, el SP500 sí, por la razón que os hemos comentado, ¿no? Peso de Microsoft, Apple y todas estas grandes tecnológicas. Fijaros cómo aquí ya se nota que hay una pequeña divergencia, ¿no? Aquí tenemos una clara sucesión de mínimos y máximos crecientes. Sin embargo, en la línea avance-descenso sí que son, vamos a decir, levemente crecientes esos mínimos y máximos, pero ya veis que hay como una especie de agotamiento. Y si sumamos a esto que tenemos cada vez menos nuevas empresas en nuevos máximos, ya veis que aquí marcamos puntas de casi 1.100 empresas en nuevos máximos, y aquí 981, y aquí ahora mismo sí que se ha recuperado un poquito y se ha ido a 691. Pero ya veis que hay una primera divergencia muy leve, porque está plana o ligeramente plana la línea avance-descenso, mientras el índice sigue ascendiendo de forma clara. Y también hay esa divergencia entre las empresas que están en nuevos máximos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que probablemente se esté agotando. Probablemente en corto plazo, en términos de días, semanas, pueda haber una corrección o un descanso del índice. Eso es un poquito lo que nos refleja. No sé si tienes alguna duda sobre ello. Sí, no, perfecto. Sí. Vale. Hay una cosa que me llama la atención, porque hemos hablado de manipulación, de ponderación en el índice, pero parece que también nos quieren hacer trampas en la línea avance-descenso. Mucha gente confía ciegamente en la línea avance-descenso y aquí os voy a mostrar una cosa que ya no me gusta. Voy a ir aquí a ver momento, que es exactamente lo mismo que hemos visto antes, o sea, las empresas que están sin cambios, que ni suben ni bajan, las que suben, las que bajan en el día, las empresas que tienen nuevos máximos anuales y el número de empresas que están en nuevos mínimos anuales. Fijaros que nos marca aquí un total, porque esto es una línea avance-descenso completa. Hay gente que mira en Stock Charts la línea avance-descenso, pero tenéis que saber que es la línea avance-descenso de NYSE. Y son, creo que, unos 1.800 o 1.900 valores.
Que sea menos valores no significa que sea mejor o peor, porque hay gente que dice, pues esta es mejor porque tiene más valores. No es ni mejor ni peor, es diferente, ¿vale? Y digo diferente en el amplio sentido. Lo que aquí sí me llama la atención es estos 7,757, casi 7.800 valores, porque si nos vamos hace un año, teníamos 6.427 valores. Miré los datos, digo, no sé si esto estará bien. Lo miré, lo confirmé y efectivamente, no es un fallo del proveedor. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos cada vez, cada semana que cierra el mercado, cada día que cierra el mercado, cada vez tenemos más nuevas empresas de nueva creación. Y esto afecta, porque al no tener histórico, ¿vale?, esto está afectando también a la línea avance de descenso. Y esto ya no me gusta, porque probablemente me estén adulterando esta medida que es la línea gris. ¿De acuerdo? Sí. He leído esta mañana un gráfico de Charlie Bailo, que es muy interesante. Sí. Hemos llegado al récord de SPACs de la historia. SPACs, sí, no sé si, bueno, para la gente que nos escuche y no lo sepa, digamos que es una forma fácil para las nuevas empresas entrar en el mercado, para eliminar burocracia, pues digamos que las SPAC son unas empresas que ya empiezan a cotizar directamente en el mercado, aunque no hacen nada, y lo que hacen es fusionarse con la que quiere entrar en el mercado. Lo estoy contando de forma así fácil, ¿no? No de forma técnica para que se entienda, ¿no? Digamos que es una forma acelerada de salir al mercado, ¿no? Hemos llegado al récord histórico de toda la historia de número de SPACs saliendo al mercado. Eso es muy indicativo porque cuando hay esa euforia normalmente suele indicar que bueno, pues que hay cierto FOMO o cierto miedo a perderse la subida, ¿no? Sí. Por eso me gusta más lo que os enseñaba antes, ¿no? Por eso me gusta más quitar lo que son los movimientos puntuales de un día. En este caso, quitar las empresas de nuevos vinos, fijarme en las... Porque ten en cuenta que esto es una medición a 52 semanas, ¿vale? Entonces, aquí hay muchas empresas de estas que comentas tú y otras que están saliendo como nueva cotización y estas montañas verdes no las tienen en cuenta, ¿vale? Porque tienen que ser máximos anuales. Sí que es cierto que habrá unas cuantas o un número determinado de ellas que, aun habiendo salido nuevas, estén en máximos, pero obviamente no todas. Sin embargo, aquí la resta de las que suben y las que bajan es sobre todo el conjunto, ¿de acuerdo? Pero es que ya veis que hasta esto lo están intentando manipular. ¿Y por qué lo están intentando manipular? Porque ellos, y cuando hablo de ellos, hablo de esta gente que tiene muchos más recursos que nosotros. Ya saben que empezamos a saber qué son estas cosas y no les gusta. Y lo quieren, vamos a decir, degradar. Lo quieren, vamos a decir, caducar. Os lo digo para que eso, para aquellos que sois apasionados, que está muy bien, del market timing, que sepáis que empiezan ya a hacer ciertas tretas, o eso parece. Bueno, si te parece bien, Nico, continúo para que no se haga... Vale, estos son indicadores macro. Lo que aquí estamos viendo, esto es la nueva masa, la cantidad de masa monetaria que se está emitiendo. Lo más llamativo de este primer gráfico, esto es de la Reserva Federal, el M2. La masa monetaria. Entonces, lo más llamativo es que en un año han emitido la misma cantidad de billones que en 4 o 5 años. Y ya veis que hace 4 o 5 años el ritmo no era tranquilo, precisamente. Pues en un año han emitido la misma cantidad que en 5, lo cual es una auténtica, no voy a decir barbaridad, una auténtica aberración. ¿Qué es lo que pasa? Pues como un balde, ¿no? Cuando un balde tiene poca agua no necesitas mucha energía para moverlo. Sin embargo, cuando ese balde se llena de agua hasta arriba necesitas muchísima energía para moverlo. ¿Por qué os digo este ejemplo, esta analogía? Porque esto es la velocidad de esa masa monetaria. A mayor cantidad de masa monetaria, mayor energía necesitas. La masa monetaria es el dinero que hay en el mercado y que está creciendo porque se está imprimiendo por los bancos centrales mucho dinero nuevo, ¿no? Y la velocidad de ese dinero sería, digamos, las transacciones, ¿no? O digamos si ese dinero se mueve o no se mueve, ¿no? Porque si se queda es la velocidad, en el cajón... el movimiento que tiene ese dinero. Generalmente, ese movimiento de dinero puede ser precisamente como está pasando ahora por el tema del tema sanitario, pero también tenéis que tener en cuenta que no solo es por eso, también es porque cada vez hay más dinero y ese dinero no está repartido de forma homogénea. Muchas ayudas fiscales
¿vale? Por muchas ayudas fiscales, muchos incentivos monetarios están yendo hacia las grandes empresas y hacia los grandes capitales. Por tanto, mucha parte de esta masa monetaria que se está inyectando al sistema no está llegando a la economía real. Por eso también veis cómo cada vez tiene menos velocidad. Porque si esta cantidad de miles de millones de dólares se repartiera de forma homogénea, probablemente incluso con los temas sanitarios que tenemos, aquí iría decreciendo, pero veríamos puntas, veríamos otro tipo de gráfico diferente. O sea que no solo es que se esté emitiendo mucha cantidad de nueva moneda, sino que encima está muy mal repartida. O sea, esto es, pues, a ver, usando términos sanitarios, analogías, esto es una trombosis económica. Es una trombosis económica de magnitud épica. Y aquí tenemos el índice de, bueno, esto es, resumiendo, es un poco, por decirlo de alguna forma, el poder de compra que tiene el dólar. Ya veis, pues, ¿qué es lo que pasa? Mucha masa monetaria, cada vez más masa monetaria, pues cada vez el dólar que hay en el mercado, en el sistema, cada vez vale menos. Porque cuando tú inyectas más acciones o más dólares a un sistema que ya tiene muchos miles de millones de dólares, obviamente cuanto más hay, menos vale. Es lógico y normal. Las tasas de interés, no las que nos cobran los bancos, sino vamos a decir, el índice que usan los bancos centrales, en este caso la reserva, pues ya veis, casi cero, ¿no? No sé si estaba en 0,25, tú, Nico, seguirías más estos valores, pero bueno, vamos a decir que cero. Estoy seguro que ni siquiera. Disculpa que te interrumpa. Hay un apunte que puede ser interesante respecto a la masa monetaria y velocidad del dinero, y es que hay una fórmula que se llama la fórmula cuantitativa del dinero, que nos viene a decir un poco que la masa monetaria por la velocidad del dinero es igual al PIB generado. El PIB es el Producto Interior Bruto, la riqueza, de alguna forma, que estamos generando en una nación, ¿no? Entonces, claro, el PIB es producto de la masa monetaria por esa velocidad. Si esa velocidad cae, quiere decir que aunque la M, que es la masa monetaria, esté subiendo, el PIB no se inmuta, porque, claro, uno contrapesa, la subida de uno contrapesa la bajada del otro, ¿no? Con lo cual, pues no, de alguna forma nos viene a decir que todo ese dinero que se está imprimiendo y está devaluando la moneda, pues de alguna forma no está produciendo nada, ¿no? Por hacer un apunte y darle un poco un sentido a todo. Es correcto, pero además de eso, que es lo que tú comentas, es que está muy mal repartido. Muy mal repartido. O sea, las ayudas no llegan a quien tienen que llegar. Llega a gente que ya tiene abarrotada de ceros las cuentas. Que ese ya es otro problema, aparte ya de la economía, pero que también reside en la economía, a nivel de lo que son las sociedades y los países. Ten en cuenta además que aquí hay un problema, en la M1 se ve mejor que en la M2, pero da igual, en la M2 se ve perfectamente. Mucho dinero de este, por supuesto que mucho dinero de este nuevo ya está circulando, pero es una porción muy pequeña, porque realmente quien lo ha usado es la gente que realmente tiene una necesidad acuciante. Pero hay otra gente que por el miedo del COVID o porque simplemente quieren ahorrar o quieren esperar un poquito a que las cosas se aclaren, ese dinero lo está reteniendo. Por lo tanto, todavía no es efectiva, vamos a decir, una posible subida de inflación, porque ese dinero está ahí en stand-by, ¿no? Está emitido, está en el sistema, pero no está circulando. De hecho, también lo demuestra la masa monetaria, o sea, la velocidad de la masa monetaria, que está en mínimos. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando ese dinero entre, o sea, ya está ahí, pero cuando empieza a circular de forma real en la economía, eso va a hacer que todavía nos cueste mucho más hacer o llenar el carro de la compra en el supermercado. Pero bueno, ya iremos viendo. Al final todo es probabilidad, pero los números apuntan, convergen todos o casi todos los importantes hacia eso. Tipos de interés. Bueno, pues eso, es un chiste, ¿no? Es que hay algunas empresas que no solo las están financiando, sino que encima de financiarlas las están dando más dinero gratis. Y los datos estos también son muy importantes. El dato de desempleo en Estados Unidos, ya veis lo que pasó con el COVID. Bueno, o sea, obviamente se ha rebajado muchísimo. Entiendo que, no lo he mirado exactamente, pero entiendo pues que pasará un poquito como aquí, ¿no? Pues que estará trampeado. Es que somos muy tramposos, nos gusta mucho hacer trampas. Y entiendo que ahí habrá un montón de gente que no entenderá. Realmente, lo dijo el propio Biden, creo, que aunque creo que las tasas de paro en desempleo realmente... perdón, el Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo que la tasa de desempleo del 6,5 no era real, que realmente estaba en un 10%. Lo que pasa que con
el tema este de los ERTE y la forma en que miden los datos, igual que la inflación, que está por los suelos, pero si utilizamos los sistemas o los cálculos o digamos la fórmula para medir la inflación utilizando la metodología que utilizábamos en los años 80 o en los años 90, estamos entre un 5 y un 8% de inflación. Lo que pasa que, claro, si tú sacas de esa bolsa lo que te interesa, pues evidentemente la inflación no es real, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo que a ellos les interesa, ¿no? Pero la realidad es esa, que si el método de cálculo fuera el que utilizábamos anteriormente, los datos que salen son entre un 5 y un 8% de inflación, y esto viene a ser un poco lo mismo. Entonces ellos mismos reconocían, por eso no les preocupaba el tema de la inflación, porque decía que la tasa de desempleo no era real, que realmente era muy superior a... Es una forma de mascararlo o claro, porque justificarlo. también no contabilizan toda la gente que digamos que está fuera del mercado laboral y esa gente no se contabiliza como parado, aunque realmente no trabaja. Disculpa, sí, que te he vuelto a poner. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy seguro, pues eso, que no, obviamente, como otros muchos indicadores, pues que están en cierta forma trampeados. Pero bueno, pero al final ya veis lo que pasa, ¿no? Estas zonas grises son las anteriores recesiones, la .com y la que todos conocemos o recordamos, o deberíamos recordar, porque a muchos ya se nos ha olvidado, la de 2008-2007. Ya veis simplemente con este medidor de tasa de desempleo en Estados Unidos, solo con esto, en términos de largo plazo, fijaros, cuando se va a mínimos la tasa de desempleo y permanece durante un tiempo haciendo una zona en valle, en una zona muy baja de desempleo, hay que ya empezar a hilar muy fino, porque no tiene por qué, pero ya veis que pasó en 2001 y volvió a pasar en 2007 y ha vuelto a pasar con el COVID, pero creo que... Me temo que no se va a quedar aquí, no sé por qué, pero bueno, que no me quiero enrollar más. Y luego tenemos aquí la relación de... Esto es una especie de ratio, ¿no? Entre la rentabilidad que entrega el cupón, el interés que entrega un bono de 10 respecto a un bono de más corto plazo de 2 años. Se entiende que esta línea debería estar siempre arriba, en 2,5 o en 2, en ese ratio. Porque lo normal, cuando una economía está saneada y es saludable, es que te den más cupón, más dinero por algo a 10 años que por algo a 2. Cuando esta línea se va hacia 0 o menos 0, significa que te están dando más dinero por un plazo de 2 años que por uno de 10, lo cual es una auténtica aberración. Entonces, bueno, también es interesante verlo, ¿no? Porque casualmente, y digo casualmente con un poco de cierta sorna, casualmente cada vez que pasa eso, pues ya veis la que se prepara. ¿De acuerdo? Ya veis que aquí ha subido, pero aquí estamos en lo más calentito de la subprime. 2008, ya veis que aquí ya se recuperó, como está pasando ahora, ¿no? Dices, aquí ahora lo vemos y dices, ya está, ya ha pasado. Sí, aquí también parecía que ya había pasado. Pero mirar toda esta franja gris, que es la recesión, los momentos más crudos en el que tuvieron que respaldar y rescatar de forma encubierta a Italia y a España. O sea que, ojito, ¿eh? Ojito. Bien, bueno, también sí, esto es muy importante porque cuando vemos esto lo vemos a nivel solo únicamente cuantitativo, pero tenéis que pensar que cuando un inversor, que por lo general, la gente que compra renta fija suele ser gente con un cierto bagaje, una cierta experiencia. Cuando depositan mucho dinero en 2 años y no en 10, no es únicamente solo porque les estén dando un cupón o un interés más alto en menor tiempo, sino porque no confían en su economía. Porque si confiaran en su economía, si ellos supieran o analizaran en sus libros, en sus sistemas fundamentales, sus sistemas cuantitativos o técnicos o los que usen, y son buenos porque esta gente, ya digo, de renta fija sabe mucho, lleva muchos años, lleva 30 años en el mercado. Si realmente la economía, el país es fuerte, la moneda es fuerte y todo va bien, la gente, aunque le paguen un poco más, al final siempre confía más en el largo plazo. Y no es así. O sea, que esta medición no es solo por el cupón en sí mismo. Obviamente ese es el principal motivo. Te dan más rentabilidad a corto plazo, pues obviamente ahí vas. Pero eso también tiene un mensaje secundario muy importante que nadie lee o poca gente lee, que cuando tú vas a 2 años, 1 año o a meses, es que no confías en una caca en tu economía. Y eso es uno de los peores indicadores que puede haber. Claro, lógico. Bien, sí, pero es que a veces hay cosas que son tan lógicas y tan obvias. No, perdón. Quería corroborar lo que estabas diciendo. Sí, que claro, cuando si pensamos en
una persona normal de la calle, cuando tú ves que alguien no te puede pagar o que no te va a pagar, no le prestas a largo plazo, porque dices, jo, a ver si como mucho te prestas, oye, para la Claro, semana que viene. eso es. Y, pero entonces, claro, cuando tú, digamos, no tienes confianza en que esa persona te pueda pagar, pues evidentemente, si quieres que te preste a largo plazo, pues me tiene que dar mucho más interés por el riesgo que estoy corriendo. Claro, Sí, en ese correcto. sentido Mm. era la apreciación, sí. Sí, bien. Es que son cositas a veces que pasan muy desapercibidas y tienen, esos detalles tienen importancia, ¿eh? A la hora también de mirar las cosas. Te dan mucha perspectiva de cómo funciona un poquito todo este tema. Claro. Sí, Y sí, luego, totalmente. Lo que pasa es que todo esto, datos, la macro sí. y tal, esto va como a gasoil. O sea, esto es Sí, una sí. cosa que se va mascando poquito a poco. No es algo que el resultado se pueda ver a lo mejor en una semana, ni en un mes, ni en Sí, sí, tres. O pueden sea, pasar que meses perfectamente. son cositas que van rodando, que van moviendo, pero digamos como una pisonadora, ¿vale? Que Ujú. va muy lento, pero luego dar marcha atrás y digamos, volver a la situación anterior es extremadamente difícil, muy complicado por la inercia y todas las implicaciones que tienen en la economía global, Eso ¿no? es un rodillo, como la inflación. Mm. Bien, nada, pues nada, sí que enséñanos un poquito a ver qué tal, qué tienes por ahí. Vale, y el último que tenemos es un gráfico doble que por un lado muestra, vamos a decir, no es el ratio, vamos a decir, es en escala 100, pero bueno, simplemente es para que veáis la modulación que tiene del interés de la renta a 10 años americana respecto a la variable, que en este caso la variable es el Wayside 5000, por coger una muestra más amplia que el S&P 500. Entonces, es llamativo que cuando el cupón de la renta fija sube, no es inmediato, no va correlacionado exactamente en el mismo tiempo, lleva su delay, pero ya veis que cuando la renta fija empieza a entregar dinerito, cierto dinerito de la renta variable, de las bolsas tradicionales, se acaba yendo a la renta fija. Por tanto, si ahora tenemos una subida o un nuevo repunte, habrá un recorte, pero un nuevo repunte en la renta fija, es muy probable que de aquí, de esta línea verde, que es el Wilshire 5000, uno de los índices más amplios del mercado americano, una parte decente del dinero que hay aquí se vaya acá. Cuando el dinero sale de la bolsa, ya sabes lo que pasa con el precio, ¿no? Que por lo general suele bajar. Claro, Entonces, no estoy diciendo que vaya a pasar ahora, pero con este gap que hay, o sea, con esta subida vertical que tiene, puede seguir, otros meses verticalmente, pero este diferencial va a terminar siendo cobrado. No sé si con un recorte puntual o un sustito, no digo como el COVID, pero de ese estilo, para luego una probable crisis claro. económica. Porque los niveles, no nos vamos a engañar. Aquí yo os voy a decir las cosas tal cual son. Sí, esto tiene Aquí, todo el sentido del mundo. Perdona por llevar las cosas un poco a lo mundano, a lo racional, que a mí lo que me gusta es aplicar lo que tiene sentido. Claro, la renta fija al final se supone entre comillas, que es la renta libre de riesgo, que no tiene riesgo, aunque eso es matizable, ¿no? teóricamente, Pero claro, cuando a ti te dan un tipo de interés por un dinero en el banco y no tienes riesgo, pues evidentemente lo sacas de la bolsa y lo metes en la renta fija. Ahora, cuando la renta correcto. fija, como ahora no te dan nada, pues quien quiere buscar una rentabilidad, pues tiene que correr mayor riesgo. ¿Y a dónde va? Pues a la bolsa. No hay otra opción. Por eso es el peligro o el riesgo de que los tipos de interés de los bonos suban, porque claro, en el momento que a la gente le compense no correr riesgo o correr menos riesgo, ¿no? Y meter el dinero en los bonos con una rentabilidad asegurada que en la bolsa, pues lo va a sacar de la bolsa y lo va a meter ahí, ¿no? Y eso pues va a suponer, pues evidentemente, que la bolsa tenga que bajar, porque al final la bolsa sube porque hay más gente comprando que vendiendo. Ten en cuenta además, Nico, como apunte a esto que comentas, Ujú. que muchos bonos de estos los está comprando el propio gobierno, Sí. Ujú. ¿vale? Eso también es algo muy peligroso, ¿vale? Porque malo es que te inventes el dinero, pero si te inventas el dinero para recomprarte tu propia deuda, ya es el apaga y vámonos. Pues ahí estamos. En No, esas no, estamos ahora. si no fuera por eso, si no fuera Bueno, si no porque los fuera por gobiernos eso, están comprando estaría esto ya disparado.
la mayor parte de la deuda. Bueno, y recordar que en un bono la rentabilidad es la inversa del precio, es decir, que cuando el Correcto. bono sube, digamos que la rentabilidad baja, y cuando el bono baja, la rentabilidad sube. Entonces, si los bancos centrales compran bonos, digamos que eso hace que la rentabilidad baje, ¿no? Y es un poco lo que están intentando controlar para que no suban, digamos, el tipo de interés y la gente que está endeudada no sufra. Porque cuando suben los tipos de interés, pues si tienes una gran deuda, pues te Claro. termina complicando el repago de esa deuda. Ese es el problema, la deuda y la refinanciación de todas esas deudas que hay a nivel corporativo, a nivel familiar y a nivel de ayuntamientos, de estados y de corporaciones. De todas formas, es que se ve muy claro. Es que fijaros, es que encima ya lo están viendo complicado, porque están comprando una cantidad de deuda de la leche y aún así fíjate cómo se les está pirando el cupón. ¿Lo ves? Hmm. O sea, fíjate, están comprando miles y miles y miles y aún así no lo pueden contener. O sea, estamos en un momento de masa crítica. O sea, a nivel atómico estamos a punto de que haya una reacción en cadena. No sé cuánto tiempo, pero es que ya es que ni siquiera haciendo trampas y recomprando miles y miles lo pueden contener. Porque aquí ya veis que al final, porque lo que dices tú, ¿por qué baja la rentabilidad? Porque se ponen a comprar como locos. ¿Por qué? Porque ven que cae el mercado. Entonces, no quieren que esto gane cupón, porque si gana cupón lo que haría sería que estos quiebros de COVID o de lo que fuere se fueran todavía más abajo por el propio trasvase de dinero. Entonces, claro, ven la jugada esta y antes de que esto se desmadre se ponen aquí a comprar como locos deuda, su propia deuda con dinero inventado, y así de esa forma lo mantienen hacia arriba la renta variable, mantienen contenida vamos a decir, el mercado también de renta fija, y de esa forma sigue la patraña adelante. Pues ahí estamos. Pero bueno, ya sé que suena a película, que suena esto pero es lo que hay. No, No lo puedo demostrar, obviamente, es un dato porque... a tener en cuenta, pero bueno, que no es para tomar decisiones, bueno, o digamos que te puede inducir a correr menos riesgo en el mercado, ¿no? Yo personalmente, como decía, pues estoy en un 48% en liquidez en este momento, pues porque, bueno, espero tener esa liquidez para si se produce una corrección. Que no se produce, oye, pues nada, sigo con el resto y no hay ningún problema. Yo, en mi opinión, no tengo una bola de cristal, evidentemente, y soy quizás un ignorante más en esto, ¿no? Pero yo, por la información por lo que leo, y porque a mí me da la impresión de que se va a producir un recalentón de los tipos, a lo mejor, pues como la materia prima está subiendo y tal, habrá un recalentón, un susto, pero como la deuda que tenemos es tan grande y eso es deflacionario, creo que en el futuro volveremos a tener, antes de tener la hiperinflación, antes de tener una subida de la inflación bestial, tenemos que ver una bajada de rentabilidades importante. Y quizás después sí, ya cuando todo ese dinero que haya acumulado salga realmente, que todo se empiece, digamos, a volver a la normalidad y todo empiece medio a ponerse en condiciones, ahí será cuando el dinero salga a la calle y esa cantidad de pasta que hay acumulada empiece a gastarse, es cuando se va a desbocar la inflación. Pero bueno, como digo, Sí, es probable. es Es un probable que haya un pronóstico periodo que, deflacionario, en fin, pero al final, como digo yo, ese caballo llamado inflación se quitará las riendas y empezará a galopar. sí, Y sí. entonces, pues nos daremos cuenta de lo que vale un peine, porque parece que no nos ha valido con casi un quiebro de todo el sistema bancario financiero a nivel global, como pasó en el subprime, porque con el subprime estuvo a punto de irse toda la mierda. Lo que pasa es que no nos lo han dicho todo, pero yo estaba mirando números y estuvimos a un pellizco de, Sí. de quebrar el sistema monetario global. Pasa que, bueno, pasa un poco de soslayo, ¿no? Parece que ya se nos ha olvidado y tampoco nos molestamos en su momento en ver cuán grave era todo aquello que pasó. Pero al final es codicia y fraude, y volvemos otra vez a la codicia y fraude, y esa codicia y fraude siempre va aparejada con deuda, bien deuda en ladrillo o bien, como ahora, deuda en tecnológica. Se parece bastante a la .com, lo que pasa con unos niveles de deuda estratosféricos. En definitiva, que no me quiero enrollar sobre esto y no quiero ser pesimista, no me toméis como pesimista, porque hay un dicho que versa lo siguiente, que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Entonces,
no es que sea un experto, pero no os estoy dando solo una opinión, sino que la fundamento con datos, ¿vale? Hasta donde nos dejan ver, porque estoy seguro que hay otros muchos datos confidenciales, obviamente, que ni siquiera nos imaginamos que existen y lo graves que pueden ser. Pero bueno, ojalá que no pase y ojalá que no sea tan grave. Si el primer interesado soy yo, que las cosas vayan bien, eso es bueno para todos. Pero no pinta bien y sobre todo lo que sí os quiero hacer un apunte es que si esto se desmadra, que repito, ojalá que no, si esto se desmadra, las divisas van a tener problemas muy serios. Muy serios. Y cuando hablo de divisas, hablo del todopoderoso dólar, hablo del euro, hablo de las libras inglesas, hablo de los yenes japoneses. ¿Vale? Hay una moneda que probablemente no va a sufrir tanto, que creo que va a ser el yuan. Pero bueno, eso es una valoración ya un poco mía personal. Tampoco tiene un fundamento muy sólido en números, en datos. Pero bueno, yo os lo dejo en este vídeo porque igual dentro de unos cuantos meses, 8, 9 meses, o 12, o 13, o 2 años, igual lo volvéis a ver y decís, uy, pues fíjate, qué casualidad. Bueno, ya veremos. Bien, que me enrollo. Países mundiales. Esto es un ranking. Lo que hace es ordenar los países mercados a nivel global, cuáles están en tendencia alcista y ordenados desde el número 1 hasta el final por fuerza relativa más B. O sea que esto lo que hace es decirte qué mercados, países lo están haciendo mejor que el índice rector. Ya veis que el índice rector siempre está a 0 porque es un poquito el termómetro el que miramos para intentar definir quién puede estar teniendo un movimiento más fuerte, más acelerado que el propio rector. Pues bueno, el Russell, las small caps. Lo que pasa que ya veis que aquí tengo el deriva, ¿no? Que es el arrastre, es la inercia. Entonces es negativa. Por tanto, es probable que Russell, Austria, Grecia, Islandia, Taiwán acaben rotando a la baja y que estos que están con inercia positiva que acaben subiendo posiciones. Pues estos simplemente lo que nos está diciendo es que su fuerza no solo nos está dando el valor puntual de esta semana del índice del mercado, sino que también nos dice que viene ya con un poquito de dinamita por detrás. Entonces, pues bueno, también es interesante verlo. Pero a día de hoy, el Russell es el que está, Austria y el Russell son los que están arriba. Y abajo del todo, pues tenemos Filipinas y Letonia. Europa, bueno, peor que Estados Unidos, no me sorprende, suele ser lo habitual. Rara vez he visto a Europa por encima de Estados Unidos. Y España, pues bueno, ya la veis. Desde luego no está en el ranking por ser de lo mejor, ni muchísimo menos. Tampoco es lo peor, pero desde luego no es lo mejor. Bueno, pues para que veáis un poquito dónde puede estar ahora un poquito más la consistencia o la fuerza. También lo podemos ver aquí en este otro gráfico, es lo mismo. Lo que pasa es que se ve más rápido, ¿no? ¿Ves? Aquí ya vemos que el Russell pasa la barra más grande y no te hace falta casi ni leer, ¿no? Ya ves, Russell. Y bueno, y vemos cuáles son los que están peores, Letonia. Bueno, pues también podemos seguir la pista del dinero, ¿no? ¿Por qué países se está moviendo hace un año? Pues hace un año se estaba moviendo por Dinamarca, ¿vale? Entonces, bueno, esto es a colación de lo que comentabas tú, de mantenerte en una idea que está bien, ¿eh? Sobre todo si es buena. Generalmente si algo es muy bueno, lo probable es que continúe siéndolo, pero bueno, siempre está bien un poquito ver qué se debilita y qué se fortalece para, si no digo rotar la posición entera, sí hacer un rebalanceo. Pero bueno, eso ya luego es un poco cuestión de cada uno. Y lo mismo con el ranking sectorial. El ranking sectorial es exactamente lo mismo. Lo que nos está diciendo es en Estados Unidos los sectores industriales, donde está un poquito ahora la mandanga, ¿no? Pues está en industria metalúrgica y en automóviles, pero pasa un poquito, como os he comentado con los países, tiene una inercia, una deriva que es negativa, por lo tanto es probable que estos tres que están aquí arriba ahora acaben rotando a la baja. ¿Por cuáles? Pues por estos que tenemos con inercia o deriva positiva. Pues papelera, servicios forestales y desarrollo de bienes raíces. Probable que estos en próximas semanas les vayamos. O sea que si yo tendría ahora, por ejemplo, sigo un sistema rotacional, pues estaría mirando los que tengo aquí y si veo que por volatilidad o otros parámetros adicionales que uso veo que se debilitan, pues estaría intentando o mirando para ver qué empresas fuertes hay en desarrollo de bienes raíces, por ejemplo, o en papeleras y servicios forestales en Estados Unidos para hacer una rotación o mirar. Y en sectores europeos, pues exactamente lo mismo. Pues arriba partiendo la pana automóviles y tecnológicas de hardware, pero ya veis, están perdiendo punch. Y ahora está arriba, está ganando fuerza, viene con bastante punch industria metalúrgica en Europa. Viajes y ocio también me gusta bastante, pero bueno, sí que es cierto que tiene también la inercia negativa. Entonces, de esta forma, pues podemos ver un poquitín cómo están los mercados, cómo están los sectores. Vale. Y luego aquí ya es un poquito lo que digo yo, lo contundente, ¿no?, de la página, que es el robot. ¿Esto qué es lo que hace? Es de forma automática, sin perder tiempo,
nos va a buscar valores, en este caso, que son fuertes. Fuertes, me refiero a que su tendencia es ascendente y que tiene una fuerza relativa por encima de la media del mercado, o sea, fuerza más positiva. Que el país es fuerte, o sea, países que lo están haciendo mejor que la media, sectores que lo están haciendo mejor que la media, y que esté encendido el Atlas. El Atlas es un indicador que busca una compresión en el precio para determinar una posible ruptura. No te dice la dirección de la ruptura, pero sí que hay una compresión de precio. Y las compresiones de precio suelen resolverse de forma violenta al alza o a la baja. Por lo general, cuando un Atlas está activado y hay una tendencia netamente alcista, la media es notoriamente ascendente, la ruptura del Atlas, cuando se enciende el Atlas, lo que hace es darle más peso, porque te está avisando de que puede haber una ruptura alcista de forma inminente o que puede ser una pronta ruptura. Bien, de todo el mercado y que nos busque valores que no han superado máximos, entre un 0 y un -5. O sea, que les falte un 5% o menos para superar máximos. Y luego con un riesgo que se mueva en la horquilla de entre un -5 y un -10%. Y en este caso que nos los ordene por liquidez. ¿Cómo, ese riesgo, cómo lo contabilizas? Perdona. ¿Perdón? ¿Qué sentido tiene lo del riesgo? ¿Cómo lo mides? Sí, a ver, el riesgo es si puedes poner menos, ya ves que de hecho se puede ir hasta 0, lo que pasa es que riesgo 0 no va a existir, pero bueno, es por dejar toda la horquilla abierta. Un riesgo inferior a 5, en términos semanales, medio plazo, puede ser un stop excesivamente ceñido. O sea, que sea un stop que cumple la se refiere al stop, normativa, ¿no?, de vale, protección de capital, pero que no cumple la segunda condición que para mí es tan importante como la primera, que delimite un posible cambio de sesgo de tendencia en ese activo. Entonces, entre un 5 y un 10. No menos de un 5, no más de un 10. ¿De acuerdo? Y luego, pues que nos las ordene por liquidez, de las de mayor capitalización a menor capitalización. En el mercado global, pues que busca de todos los mercados. Pues ya veis, tenemos México, tenemos Canadá, Estados Unidos, por supuesto, Alemania, Austria, Dinamarca, Hong Kong, tenéis la India, todos, tenéis ETFs también. Vale, mercado. Sí, o sea, está prácticamente todos los países, vamos a decir, punteros están. Sí que os digo que ya veis aquí que la liquidez nos la está mostrando en millones de euros. Y diréis, joder, si es americana, ¿por qué me muestras la liquidez? No es la capitalización, es la liquidez. Es lo que mueve o lo que negocia semanalmente, de media, de promedio, esta empresa. ¿Por qué en euros? Porque si algún día alguien, que no lo sé, yo no invierto en el mercado de la India, hay buenas empresas en la India, pero yo no invierto en rupias. Si invierte en rupias, o alguien que quiere ver lo líquida que es una empresa y es foráneo de Europa, en este caso de España, le va a costar menos ver cuánto realmente negocia esa empresa si te la traduce la máquina a millones de euros, que es lo que hace. O sea, da igual de qué país sea, la liquidez te la va a mostrar siempre. Luego ya el precio no, el precio va a ir en la moneda de cada país. Pero te lo pone para que tengas realmente una perspectiva de lo que esa empresa negocia. Bueno, y aquí lo que nos está diciendo es el país al que pertenece, que tiene tendencia ascendente, flechita hacia arriba. Tiene esta INPI, tiene también la empresa media ascendente de 30 semanas, tiene activado el Atlas y pertenece al sector tecnológicas de hardware. Fijaros en un clic lo que nos está diciendo, nos está diciendo todo de la empresa sin ver el gráfico. Tecnológicas de hardware, la media del sector semanal es ascendente y casualmente, aunque no forma parte del sistema, el sector también tiene Atlas. Bueno, mejor que mejor. Semáforo verde en Atlas, en empresa, en país, sector, cierre y media, porque es lo que le hemos dicho. Queremos empresas que sean fuertes, más fuertes que la media, con la media ascendente, el cierre por encima de la media, que el sector sea fuerte, el país y la empresa también, y que tengan Atlas. Y es lo que nos muestra. Y le hemos dicho que le falte entre un 5 y un 0, o sea, que esté a falta de un 5% de superar máximos. Pues ahí está. Ojo, estos son ideas. No estoy recomendando que tengáis que comprar esta empresa, ni muchísimo menos. Que quede claro. No, sin duda. Pero ya veis que... Estas son opiniones, ¿sí? Que no se lo tomen como tal. Solamente estamos charlando, hablando. Es más, ya os digo que me salen señales de estas todas las semanas, pero yo no opero precisamente por todo lo que estamos viendo de macro que hemos visto antes. ¿Igual me pierdo 2 años de subidas? Pues sí, pues perfectamente. Pero es que prefiero asumir ese riesgo que no asumir el otro riesgo. ¿Por qué? Porque determino que de suceder, los modelos matemáticos que tengo, suceder aproximadamente como esos números me están mostrando, la pérdida va a ser muy superior al posible beneficio que yo pueda acumular en estos meses, años. Entonces,
Sí. No lo hago. ¿Por qué? Porque yo no soy operador, yo soy gestor. Y yo huyo del riesgo. Yo cuando veo cosas con mucho riesgo, huyo. Hay gente que me dice, ya, pero si no hay riesgo tampoco hay mucho beneficio. Ya, pero si hay mucho beneficio, cuando suba mucho, lo vas a vender por euforia. Y como es volátil y sube mucho, cuando baje, va a bajar en proporción a lo que sube, o sea, mucho. Y también lo vas a vender por pánico. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que una inversión que tenía que haber acumulado interés compuesto en 5 o 6 años no dura ni 3 meses. ¿Por qué? Por esa volatilidad. Y el problema no es la volatilidad. El problema es que no has preparado tu mente para asumir esa volatilidad. Tienes que estar Ese es el rollo. preparado para lo que... Yo creo que es clave el saber lo que vas a hacer cuando ocurra lo que Hombre, ocurra. claro. Hay un estudio te lo comentaba yo el otro día, de JP Morgan, que bueno, aunque a veces este tipo de casas pues, pueden tener ciertos sesgos e intereses, ¿no? Pero bueno, al final es un estudio histórico, o sea, basado en datos, ¿no? Y sí que venía a decir que cuando los mercados están en los niveles de precio que están ahora, que las rentabilidades a 10 años pueden estar en torno a más menos 2 más menos 5. O sea, eso no quiere decir que en 2 años pueda subir un 20% más, pero que históricamente, en base a todos los datos que tenemos, cuando los mercados están en estos niveles de precio, las rentabilidades a 10 años suelen estar muy equilibradas, o sea, que no se espera mucha rentabilidad a largo plazo, con lo cual inducía un poco a hacer stock picking o hacer trading, más que a entrar ahora para invertir a largo plazo. Esto no quita, como Sí. decía yo hay empresas bueno, yo considero que aunque venga una crisis van a estar bien preparadas, que creo que tienen balance saneado y que yo voy a seguir dentro de ella y si caen, para mí será una buena noticia. Estaría deseando porque me va a permitir comprar mucho más a precios baratos. Y por el medio, pues son empresas que pueden dar dividendos, que pueden de alguna forma dar alguna rentabilidad y retribuir, ¿no? Porque bueno, al final los dividendos también es otra forma de retribuir al accionista, no solamente el precio, ¿no? Hombre, yo no soy, ahora que sacas el tema de dividendos, a ver, no soy de dividendos, entre otras cosas, porque antaño, cuando los dividendos no tributaban, pues bueno, al final lo comido por lo servido, ¿no? Porque tú entregas un dividendo de 2 euros o de 1 euro o lo que fuere, y al siguiente día o a las siguientes semanas, cuando se conforma ese dividendo, el precio acaba restando ese dividendo. Por lo tanto, al final, lo único que hacías con el dividendo es que en vez de tú vender 2 acciones y pagar una comisión, pues que lo hiciera directamente la propia empresa al entregarte ese dividendo. Pero al final realmente tampoco te estaban entregando nada. Pero bueno, por lo menos no tributaba. Pero ahora que, encima de que no te están dando nada, que es lo comido por lo servido, porque ese dividendo acaba restado de la cotización y de tu balance, de tu cartera, es que encima luego tienes que tributarlo. Así que yo personalmente prefiero una empresa que no me dé dividendos y que suba. Es más, yo no soy de fundamentales, os lo comento no porque tenga nada en contra. Yo no reniego absolutamente de nada, ni tengo nada en contra de nada. Ni yo, ni Pero yo. una empresa que tiene caja, que tiene efectivo y no sabe qué hacer con él, para mí eso ya denota una cierta precaución. Porque mira, yo ahora sí que no estoy invirtiendo, pero yo si veo que hay un balance, o sea, que balanceo el riesgo y veo que no hay mucho riesgo y que puedo hacer especulación o que necesito presentar unos resultados a los inversores, yo ahora tengo muchas ideas, como os estoy mostrando, para invertir con cabeza el dinero. Entonces, una empresa bueno, ahora tiene más justificación porque las circunstancias macro y de mercado están muy adulteradas, pero hay otras veces que siguen entregando un montón de dividendos y entregar dividendos en cierta forma es reconocer que no sabes en qué meter el dinero. Y cuando el mercado está saneado y va bien y estás entregando mucho dividendo, estás dando ese mensaje, por lo menos así lo interpreto yo. Por lo tanto, no tengo nada en contra de los dividendos, respeto a las inversiones por dividendo, pero a nivel matemático, hoy día, con las circunstancias y con la fiscalidad, no le veo. O sea, prefiero una empresa que no me entregue dividendos y que suba. Lo Sí, mismo que el sí, Santander. Yo tienes prefiero razón, un Santander tienes que sube razón. y que no entrega sombrillas, ni caramelos, ni viseras. Déjate de viseras, déjate de paraguas o de sombrillas para la playa y sube, que es lo que tienes que hacer. Sí, tienes razón, pero hay que poner todo, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Yo tampoco invierto por dividendos, es decir, hay gente, y yo lo respeto,
Ojo, si lo tienes estupendo. Hay gente que invierte exclusivamente por dividendo. No es mi forma de invertir, pero evidentemente yo tampoco le hago asco a los dividendos. Es decir, al final los dividendos es como una renta, como cuando tú te compras un piso para alquilarlo. Y al final, cada mes, pues recibe una rentabilidad o un pago, ¿no? Sí que es cierto que cuando tú recibes el dividendo, al final se lo restas al precio de la acción. Eso es cierto. Con lo cual, si tú inviertes a corto plazo no tiene ningún sentido, porque cuando te da el dividendo, el precio de la acción pues se lo recorta el dividendo. Pero es que se supone que esa generación de capital es continua, es decir, el año que viene esa empresa va a volver a generar ese dividendo. Y vuelvo a repetir, no soy inversor por dividendos, ¿no? Pero... No, yo esto es un poco como te comento. Disculpa. Fuerza de Mansfield, sí, pero antes que la fuerza de Mansfield, tendencia ascendente. Lo primero, tendencia. Sí, no, hago una reflexión para terminar. Que decía que yo no soy inversor por dividendo, pero evidentemente hay... si una acción, imagínate, está bajando y yo la compro porque pienso que está barato y se puede llevar 3 años bajando o 4 años bajando y seguir comprando. Pero si durante todo ese tiempo me está dando a lo mejor un dividendo, oye, pues genial. Que sí es cierto que si una empresa da dividendo, debería ser porque no tiene mejor inversión. Eso es cierto. Pero bueno, yo también prefiero que si la empresa no puede reinvertir ese dinero en generar más negocio o en crecer, antes de invertir, como hacen muchas, que invierten y hacen malas inversiones y al final lo que hacen es perder ese dinero, claro, que me lo dé a mí, ¿vale? Si esa empresa no cree que puede reinvertir, porque al final las empresas pueden hacer cosas muy limitadas con su dinero. Una empresa con el dinero que genera, con el flujo de caja que genera, que al final lo importante es el flujo de caja, es el dinero contante y sonante, el resto de información se puede manipular, pero el flujo de caja que genera puede hacer 5 cosas, básicamente. Puede invertir en nuevos negocios, ¿vale? Puede recomprar acciones, con lo cual el precio de la acción, digamos que repartes entre menos acciones, la acción vale más. Puede comprar otras empresas, puede repartir dividendos, puede eliminar deuda y ya está. Entonces, si la empresa no puede eliminar deuda, no puede invertir en nuevos negocios, porque claro, también, igualmente que nosotros, la empresa conoce la situación del mercado y a lo mejor ve que invertir en más negocios pues no le va a generar más rentabilidad. O si, por ejemplo, recomprar acciones, las acciones están muy caras, pues también es una mala inversión, ¿no? Entonces, hay que poner todo en su contexto. Si la empresa no ve que ahora mismo hay mejor inversión que repartir ese dividendo, oye, pues que me lo dé a mí, que ya yo veré lo que hago con él, ¿sabes? Yo prefiero eso. Sí, ¿no? pero que hay que tener en cuenta es eso, que precisamente... O sea, hay mucha gente que con la inversión por dividendo, pues al final va generando un patrimonio y dice, bueno, pues mira, yo al final todos los meses recibo 1.000 euros, 2.000 euros de dividendo. Pero tienen que ser conscientes de que es lo comido por lo servido y un 21% salario. menos. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo no estoy criticando absolutamente nada. Simplemente yo os doy información para que la valoréis o por lo menos para que cuestionéis o reviséis aquello que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo que en términos matemáticos, actualmente, con la fiscalidad que hay en España, el dividendo es lo comido por lo servido. Tanto dividendo, tanto se resta de la cotización. Y luego Hacienda se lleva su parte, que es casi una cuarta parte. Ojo, que un 21% es casi una cuarta parte de tu dinero. Y aquí es donde entran las matemáticas, porque yo, aparte de gestionar y mirar el riesgo, soy súper puntilloso con eso, lo siguiente que miro en crecimiento es el interés compuesto. El hecho de que tú entregues un dividendo, aparte de que denota que no sabes en qué invertir y por eso mismo se lo das al partícipe de esa sociedad, es precisamente por eso, porque no sabes qué hacer con él. Lo cual para mí ya es un problema. O sea, un problema porque no me vale, o sea... yo soy un inversor particular, yo no me debo a nadie. Yo puedo estar años sin invertir, meses. De hecho, en tiempos buenos, 2015, 2016, he estado con posiciones abiertas 13 meses y no he hecho absolutamente nada. ¿Vale? Pero igual estás trabajando en un fondo o estás trabajando para una gestora y te exigen unos resultados. Yo no tengo ese compromiso y eso me hace libre y me hace decidir de forma, vamos a decir, más acorde a mi alineamiento. Pero, ¿con esto qué es lo que quiere decir? Que aparte de la fiscalidad y aparte de que te están dando lo comido por lo servido,
hay que tener en cuenta que cuando tú entregas un dividendo, por ejemplo, si tú sabes en qué invertir, supón que esa empresa tiene una acción de 12 euros, ¿vale? Y entrega un dividendo de 2 euros, por el motivo que sea. Yo si ni critico ni reniego, por lo que sea, porque lo consideran más oportuno en ese momento, ¿vale? Si la empresa lo sigue haciendo bien, el siguiente año va a entregar un 8%, un 7%, otra vez sobre esos 10 que vale la acción. O lo que haya ganado 11. Si no das el dividendo y tú tienes capacidad de crecimiento, el siguiente año, aparte de lo que hayas crecido, vas a seguir con esos 12 euros de valor. Y esos 12 euros de valor, un 8% de 12 no es lo mismo que un 8% de 10 millones. Entonces, para mí, el liquidar cantidades, si sabes que lo puedes hacer bien y si sabes que puede ser rentable, promediar una buena rentabilidad, implica que va a ser menos nominal para los partícipes de esa empresa. Porque si eres realmente bueno y puedes promediar un buen acumulado todos los años, no es lo mismo un 8% de 10 que de 20 que de 50. Siempre va a ser un 8%, un 5, un 6 o lo que gane ese fondo. Pero cuanto mayor sea el capital, más nominal va a generar para sus empleados y para sus partícipes. Y eso son matemáticas, es igual. Sí, o sea, hay cosas que obviamente son discutibles y cada uno podemos tener nuestra valoración, pero es lo mismo que una empresa. Una empresa, si abres un corto, el máximo beneficio que vas a poder llegar a obtener va a ser un 100%, porque una empresa rara vez va... Yo no lo he visto todavía en acciones, igual todavía me sorprenden, como con el petróleo, pero yo no he visto ninguna empresa cotizar en menos 10. Por lo tanto, tu beneficio, en un CFD o en un producto derivado apalancado peligroso, pues puede ser como máximo de un 100%. Sin embargo, si tú operas largos, tú tienes una pérdida la que hayas designado por tu estrategia, por tu riesgo stop, pero el beneficio es indeterminado, nunca sabes lo que vas a ganar. Puede ser un 10, puede ser un 5, puede ser un 3, te pueden saltar el stop o puedes ganar un 500 o lo que fuere. Entonces, al final son matemáticas, como digo yo, de elemental, de primero de GB. Y en ese aspecto no es que no me guste discutir, simplemente que tampoco empleo mucho más tiempo, porque cualquier persona que coja ahora, después de ver el directo, coge su calculadora, hace números y ve que son términos absolutos. Es que cuando hablamos de términos absolutos no hay mucha discusión. Y luego, que te guste más o que te guste menos, eso ya es otro asunto. Yo no me meto con los gustos, ni los deseos de la gente, ni muchísimo menos. ¿Quién soy yo? Pero, desde luego, puedo admitir que 2 más 2 sean 3,5, o que 2 más 2 puedan ser, si me apuras, 4,5, 3,5, pero van a ser siempre 4, no van a ser 10 ni van a ser 20. Otra cosa es que te guste más o te guste. Cada uno tiene su forma de invertir, desde luego, y así que el dividendo, cada vez que lo recibas, pasa por caja, y evidentemente es contrario digamos, al componer. Cuando tú dejas el dinero ahí, pues evidentemente ese dinero va componiendo y el interés compuesto está haciendo efecto. Pero bueno, como decía... Ojo, que luego me dices, Nico, que coges una empresa que sube mucho, que sube bien, de forma sostenida y contundente año tras año, y que encima, como va muy sobrada, y lo está haciendo muy bien, encima de subir de forma constante y recurrente todos los años, decide entregar un 3% de dividendo al accionista, pues estupendo. De maravilla, claro que sí, ¿por qué no? Por supuesto que sí. No, yo no soy ni contrario ni tampoco invierto exclusivamente por eso, ¿no? Pero hay dos cosillas nada más me gustaría puntualizar. Una, cuando se produzca una caída de los mercados, va a caer todo. Las buenas y las malas empresas. Todo. Cae todo. Si es cierto que unas caerán más y a lo mejor no se recuperan nunca o tardan muchísimos años en recuperarse, y otras se recuperan más rápido. Pero cuando entra el pánico, cae todo. Si tú tienes empresas, a lo mejor, que vuelvo a repetir, yo no voy a invertir en una empresa porque te dé dividendo, pero en esos momentos en los que una empresa no ve que pueda reinvertir y generar una rentabilidad para el accionista, te reparte un dividendo, pues durante todo ese transcurso de tiempo que yo voy a tener rentabilidades negativas, estoy recibiendo un dividendo. Y después hay otra cosa muy interesante. Hay un estudio que puso recientemente Tomeo Ramón, no sé si lo conoces, en Twitter, el fondo que tiene el fondo Baelo, el fondo, sí, creo que es el fondo Baelo, puso una estadística donde se demostraba que las empresas que tenían dividendos crecientes a lo largo de la historia, dividendos crecientes, la que no tenga un dividendo creciente la sacas de la bolsa. Las empresas que a lo largo de la historia habían mantenido dividendos crecientes habían tenido muchísima mejor rentabilidad que el resto del índice rector, ¿vale? O sea, habían batido ampliamente al S&P 500
solamente haciendo un índice con aquellas empresas que tienen dividendos crecientes cada año. Cuando no cumpla eso, la sacas, ¿vale? Y metes otra. Entonces hay gente que invierte con ese sistema. Yo no lo hago así, a mí particularmente no. Pero bueno, son datos, esos son datos, ¿sabes? No, ahí no hay interpretación. Entonces, bueno, yo creo que como bien dice, yo no me cierro a nada, ¿no? Yo todo intento coger No, yo de tampoco. allá A ver, pero aquello esos estudios también hay que ver cuánto lapso han cogido de tiempo, porque no es lo mismo coger un lapso de tiempo o una ventana de marco temporal muy determinada o coger un lapso de 30 o 40 años. ¿Vale? O sea, era muy amplia, ¿eh? Era muy los amplia. estudios están muy bien, pero hay que verificar. La información yo siempre os aconsejo, y la mía y la de cualquiera, que la verifiquéis, que la contrastéis, que echéis números, que vosotros mismos seáis curiosos y que critiquéis de forma constructiva todo lo que os pongan encima, ¿no? Pero sí puede ser un sistema de fichar o de detectar empresas que lo pueden estar haciendo muy bien y que lo pueden seguir haciendo muy bien. Yo no digo que no, puede ser perfectamente. Pero bueno, yo personalmente, bajo hasta donde llego y sé que soy muy limitado, es un poco como el Atlas, ¿no? El sistema Westing que tenemos en pantalla va con Atlas, pero yo os digo que si quitáis el Atlas, los resultados van a ser muy buenos. Igual no tan buenos, igual en vez de un anualizado de un 8,57 hacéis un anualizado de un 8,32, pues, pero no es crucial el Atlas, por ejemplo, aunque se forme parte del sistema. O sea, al final, la única variable que no puedes, hagas lo que hagas, la única, obviamente con una gestión de capital de riesgo, pero la única variable que no debes quitar nunca es la media de 30. En el momento que empiezas a comparar medias planas o medias ligeramente descendentes, empiezan a caer los resultados por su propio peso. Bien. O sea que al final hay gente que dice, es que esta media está plana, parece como que quiere hacer una nueva etapa, un nuevo impulso, sí que no es ascendente de forma neta, pero tiene el Atlas, tiene mano fuerte, ya empiezan a justificarse, ¿no? A justificarse. Total. Pero la vértebra tiene que ser ascendente. Os lo digo porque puedes quitar el mano fuerte. Yo he hecho muchos estudios cuantitativos, muchos backtests. Puedes quitar el Atlas, puedes quitar mano fuerte, puedes incluso quitar la fuerza del sector. Fíjate lo que os estoy diciendo, o sea, que no os importe cómo lo esté haciendo ese sector en ese momento determinado, ¿no? Porque además tenéis que pensar una cosa, que hasta en eso hay manipulación. Porque, por ejemplo, Nike, que es de General Retailers, es muy grande. Entonces, en ese sector pasa un poco como los índices. En ese índice sectorial, Nike pesa tanto que al final no sabes quién mueve qué. ¿Qué es, el huevo o la gallina? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿El sector o lo está haciendo bien Nike? Porque igual miras el resto, los 100 valores o 200 valores de General Retailers principales del sector, de ese sector en Estados Unidos, y resulta que los demás lo están haciendo de pena. Y el sector está haciéndolo bien porque Nike está tirando para arriba como un cohete. No, hay empresas que tienen más peso, está claro. Claro, pero al final eso, ¿qué es? ¿El huevo o la gallina? Es que hay gente que también se ciega con Por eso ya os digo que yo no reniego de nada y soy flexible dentro de tener mi composición, mi alineamiento. Pero que hay una cosa que no la puedes quitar. Es que yo he comprado un montón de backtests, la media, no la puedes quitar. Como empieces a invertir o especular en términos de medio y largo plazo en valores, en activos, en acciones que no tienen un claro sesgo ascendente en un periodo de tiempo razonable, duradero, tienes papeletas de que empieces a hacer cagadas. ¿Vale? Y sobre todo... Empresas que, claro, eso significa que en ese momento tiene momento, en ese momento es cuando está entrando dinero en la empresa. Ya depende un poco de la estrategia que tú tengas y la forma que tengas de invertir. Bueno, Robert, llevamos, no sé si por ir terminando querías concluir con algo porque llevamos ya bastante tiempo para no hacerlo muy pesado para luego la gente poder verlo. Vale, ¿Querías concluir? Pues nada, esta herencia que habéis visto antes, que nos habíamos quedado ahí, bueno, ya veis que, pues que le falta todavía para superar, es posible que ahora corrija la media, pero bueno, lo que os he comentado, la estructura de antes, tiene el Atlas activado, fuerza positiva, que es esto verde, también esta línea gris, que es el sector, porque estos gráficos te muestran todas las fuerzas en el mismo gráfico, el sector también tiene fuerza más positiva, tiene Atlas, media ascendente, y ya veis que el precio está por encima de la media, o sea que reúne los requisitos. De todas formas, no le veo ahora marco para operar, esto es una idea, ojo, pero no le veo marco porque es posible que antes de superar máximos busque un posible apoyo en esta zona de media, ¿vale? O esta zona de mínimos o esta zona de media.
Pero bueno, simplemente para que vierais el ejemplo graficado. Y vale, bien. Lo último ya. Questing, vale. Esto lo uso para ver empresas que suben mucho, pero con muy poca volatilidad. Y esto sí que quiero que no se me pase y que lo veáis. ¿Por qué hago esto? Bueno, voy a seleccionarlo incluso, fijaros, he deseleccionado la fuerza Mansfield, para que veáis, he deseleccionado la fuerza Mansfield y he dejado solo que me busque empresas en todo el mundo con la media ascendente de 30 semanas y que me busque empresas con el menor drawdown posible, con el menor recorte máximo posible en estos 12 años de ciclo. Le voy a dar a buscar, ¿vale? Y me sale la primera, Costco. Epa, espera, ¿qué es aquí? Gráfico, obviamente este gráfico es logarítmico y con reinversión de dividendo, ya lo veis, un 1.184,10, con un recorte máximo de un 19,25. Y no es esto lo que os debería llamar la atención, sino esto, que no se ha enterado, que ha venido el COVID y ni se ha enterado. Y este tipo de inversión, aunque no sea un 5.000 como Apple o como Tesla o como estas empresas que son súper volátiles, esta empresa, cualquier o prácticamente cualquier inversor que esté bien asesorado y gestione bien el capital riesgo y tenga unos lotes iniciales comedidos, esta inversión se puede mantener, no sé si se podría mantener, yo entiendo que sí, 12 años, pero la puedes mantener muchísimos años, porque no vas a vender ante una euforia, porque no hay grandes euforias, pero tampoco hay grandes pánicos, menos de un 20%. Pero, sin hacer ruido, ha multiplicado casi por 12 la inversión inicial. ¿Vale? Pues esto es un poquito lo que yo trabajo. Hay muchas muy buenas. Ashfood, hay muchas que no las conozco. Ya os digo que el robot busca y me muestra los parámetros que yo le marco. Canadá, vamos a ver esta de Tele. Está guay. Epa. Luego voy a colgar Mira. en Twitter el gráfico de que te comentaba, lo posteó, lo ha hecho Tomeo Ramón, que tiene, Vale. me parece que es el asesor del fondo Baelo. Y compara el SP500 con un índice formado por lo que ellos llaman los aristócratas del dividendo, que son, digamos, empresas que han tenido dividendos crecientes a lo largo de los años y cuando dejen de ser crecientes sale del índice, ¿sabes? Oye, Robert, ha sido un placer. Hemos hablado de un montón de cosas que incluso inicialmente no esperábamos ni comentar. Yo creo que ha quedado interesante, hemos hablado de todo, hemos dado perspectivas para la gente que se inicia, para la gente que puede llevar un poco más de tiempo. Me ha sido un placer. Luego, cuando la gente vea en diferido el vídeo, os estoy dejando esta pantalla un poco a propósito así, para que veáis esto, porque aquí están los nombres de las empresas. Luego, os pausáis el vídeo cuando lo veáis en diferido y os anotáis algunas de estas, ¿vale? Porque después de una posible probable recesión, no ahora, después de una posible probable recesión que pudiera venir, ojalá que no, pero os lo digo por si viniera, cuando el mercado limpie, estos son diamantes en bruto. Y probablemente no todas lo harán bien, habrá algunas que incluso lo hagan mal, pero en una cesta de 10 valores de este tipo, con poca volatilidad y un gran crecimiento sostenido, es probable que en el siguiente ciclo sean unas buenas ideas para poder llevar adelante en cartera. Perfecto. Bueno, pues nada, como decía, ha sido un placer. Igual. Me ha encantado charlar contigo, hemos pasado un rato buenísimo hablando de lo que nos gusta y bueno, pues nada, agradecer a la gente que lo vea y si tiene dudas o preguntas, ahí tiene tu web, es Sistemas Trading. Sistema Trading, mira, www.sistematrading.es. Genial, pues nada, oye, ha sido un placer, muchas gracias Robert por compartir Sí, a ver si, porque la verdad que el contenido que tienes, aunque yo me muevo en otro perfil diferente porque soy más técnico, ya te comento que fundamental no controlo, sí, pero el contenido que tienes es de calidad y la verdad que se aprende un montón. Y yo recomiendo a la gente que te presten un poquito más de atención porque aparte de que eres un tío honesto, serio, responsable, tienes muy, muy buen ojo y haces unos análisis y unos balances creo que bastante acertados. Aunque ya te comento que puedo valorarlo a 100% porque no es mi campo. Yo yo estoy siempre, mi forma de invertir, yo me abro a todo y después yo intento coger aquello que bajo mi punto de vista
tiene sentido y lo intento justificar el por qué, ¿no? No cojo una cosa así porque así. E intento invertir a mi forma, cogiendo aquello que creo que tiene sentido, ¿no? Pero sin duda lo fundamental es el análisis cualitativo de las empresas, es el núcleo, ¿no? O sea, intento, o sea, yo puedo tener en cuenta la macro, puedo tener en cuenta el análisis técnico, puedo tener en cuenta la amplitud de mercado, pero nunca voy a invertir en una mala empresa. Y esto no quiere decir que no me pueda equivocar, me puedo equivocar, ¿vale? Pero la base de todo es invertir en buenas empresas. Y luego, ¿vale? Pues me apoyaré en la macro, en la amplitud de mercado, para correr más o menos riesgo. Pero digamos que la base de mi forma de invertir es que una empresa, yo tenga confianza en que esa empresa en los próximos 10 años va a seguir existiendo, que va a seguir generando negocio, que va a ser difícil que las desbanquen, que va a seguir siendo Pues con competitiva. eso y una buena gestión de capital y riesgo, con los stops debidamente Efectivamente. puestos, lo tienes ya bastante hilado. Y bueno, y dentro de todo eso, pues intento crear ahí un contenido porque yo cuando empecé he aprendido y bueno, y sigo aprendiendo porque me queda muchísimo por aprender, para nada soy un experto en nada. em, Gracias a mucha gente que compartía su conocimiento, ¿no? Sin duda. Y bueno, pues yo sí que eché de menos que había cierto contenido que se habla mucho de inversión en Internet, pero precisamente ese contenido donde entrara en el detalle de lo fundamental y lo explicara para gente que no tenía conocimientos muy avanzados, pues no existía. Quizás a lo mejor sí buscando mucho, leyendo mucho, pero claro, era una tarea un poco más ardua y lo que he Mm. intentado un poco acercar la inversión a la gente porque creo que estoy convencido de que es importantísimo, es necesario Sí. invertir y como digo, solo los ricos se pueden permitir el lujo de no hacerlo, ¿vale? Y me parece que para los tiempos que nos quedan eh, hay que invertir y hacer que el dinero trabaje porque será lo único que nos protegerá de los posibles problemas futuros que sucedan, sobre todo de la inversión. Así que bueno, te agradezco mucho tus comentarios, ha sido un placer, Igualmente, repito, Nico. charlar Muchísimas gracias. contigo y bueno, buenas inversiones y mucha salud, Igual. ¿vale? Un abrazo, Venga, Robert, cuídate, venga, adiós. chao. Gracias.